Bueno, los invito en esta tarde a que puedan buscar el libro de Éxodo capítulo 30. Pueda tenerlo allí abierto para poder empezar con una oración. Padre, queremos agradecerte por tu infinita misericordia y gracia mostrada para con cada uno de nosotros. Señor, que podemos reunirnos aquí en tu iglesia, alabarte y glorificarte por medio de los cantos, Señor, por medio de la lectura de tu palabra, por medio de nuestras ofrendas, Señor, en este tiempo por medio de la exposición de tu palabra. Señor, reconocemos, Señor, que hemos hecho muchas cosas que no debimos hacer y lo que debemos hacer no hemos hecho, Señor. Como dice que no hay nada nuevo, no hay nada bueno en nosotros, Señor, pero por los méritos de Cristo, Señor, por su obra redentora podemos acercarnos a tu trono de gracia. Padre, y en este tiempo que estamos delante de ti, poder ser alimentados por este pan vivo, Señor, tu palabra. Señor, en este tiempo nútrenos, alimentanos, Señor, por medio de ella. Que tu Espíritu Santo, Señor, use tu palabra expuesta en este día para nuestra edificación. Gracias, Padre, por todo y bendice este tiempo, este servicio de adoración. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, allí en su Biblia puede buscar, o si ya lo tiene, versículos 17 al 21. Y dice así la palabra del Señor. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Que el Señor bendiga su santa palabra en este día. Pueden tomar asiento, hermanos. Semana pasada estuvimos viendo los versículos anteriores, del versículo 11 al 16, que nos estaban hablando acerca del dinero del rescate. ¿Y en qué consistía ese dinero del rescate? Bueno, algunos estaban hablando que era una especie de impuesto que se le imponía al pueblo y básicamente lo tenían que pagar todos los hombres, varones, arriba de 21 años y era un dinero que era para ser redimidos. Es decir, que ellos pagaban esto no solamente como un impuesto, sino porque tenían que haber sido redimidos o mostraba o anticipando una redención o una expiación. Y eso iba amarrado con las ideas de la semana, hace 2 semanas, que dice, si tú no vas al Señor, tanto en la mañana como en la tarde, dice, es posible que el Señor te elimine del pueblo porque no estás santificándote. Entonces, al ellos llevar este dinero, ellos estaban diciendo, Señor, reconocemos que no podemos hacer nada, pero pagaban por ese rescate, que era imperfecto aquí, anticipándonos a un rescate mayor. Cristo Jesús, siendo el pago por la redención, su preciosa sangre. Y por eso habíamos visto también versículo 16 que decía que iba a ser perpetuo, sería un memorial para los hijos de Israel. Al ellos pagarlo y al ir al templo y dar esto, bueno, al tabernáculo, ellos estaban anticipando todos estos asuntos. El día de hoy entonces vamos a ver lo que es la fuente de bronce. Algunos también lo llaman el lavacro. Así que este tema del altar de bronce o la fuente de bronce, sería bueno que me acompañe un momentito a Éxodo 38, versículo 8, porque nos va a dar un poquito más de idea acerca de este tema. Dice versículo 8, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Voy a dejar el versículo así porque después va a ir tomando un poco de forma. Así que este vasija, algunos dicen que una especie de caldero, una olla grande,
tenía que ser hecha de bronce. Pero aquí se da unas instrucciones y dice que están relacionadas más hacia la parte de afuera, es decir, donde está el atrio, más que directamente con el tabernáculo como tal. Si usted recuerda, en el tabernáculo estaba el lugar santo y el lugar santísimo, que era la cámara más interna, pero el atrio era esa parte amurallada donde todo era de bronce, donde estaba el altar también para el sacrificio o el holocausto, y en la parte de afuera también iba a estar esta vasija o esta fuente de bronce que vamos a ir viendo cuál era su función. Esta vasija entonces redonda, y dice Kylie Delitz, con una forma de caldero. Y dice que no lo veamos como un simple pedestal, sino como aquella fuente grande, hecha, y que dice que era específicamente para que los sacerdotes pudieran lavarse antes de entrar al oficio. Si usted recuerda, ellos tenían que sacrificar el animal, tenían que recolectar el dinero, tenían que quemar el incienso adentro, pero también para entrar al lugar santísimo tenían que estar santificados, purificados, dedicados, y solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar y tenían que estar vestidos de esplendor, de toda santidad. Entonces, esto aquí vemos, lo que vemos es que esta fuente hecha de bronce, también como todas las cosas del atrio. Si usted recuerda ese perímetro que es el atrio, todas las columnas junto con sus basas eran de bronce. La fuente de bronce y también el altar del holocausto donde se iba a quemar la ofrenda debía ser de bronce. Es decir, este es el material con el cual se iban a hacer los instrumentos en la parte de afuera donde se encontraba el tabernáculo. Es interesante porque si usted vio lo que leímos de Éxodo 38, versículo 8, nos dice que había sido hecho con los espejos de las mujeres que estaban a la puerta del tabernáculo. Algunos dicen que es porque las mujeres, cuando no había nadie, iban a las fuentes a mirarse como si fueran un espejo. Pero no hay evidencia para eso. Más bien, lo que se ve aquí es que si ellos venían, como lo dice la Septuaginta, dice ekton katortron, lo que está diciendo aquí es que no eran mujeres, ni que tampoco iban a lavar, ni a mirarse en el espejo, sino que ellas habían soltado o regalado esos espejos hechos de bronce para el uso y la construcción de la fuente. Es más, esas mujeres que se encontraban allí no era cualquier tipo de mujer, eran mujeres que estaban dedicadas al servicio. Y es posible que algunos estén preparando tomates o zapatos para decir que por qué estoy diciendo que mujeres en el lugar donde solamente hombres estaban preparados o estaban instituidos para hacer el servicio. Acompáñenme un momento a 1 de Samuel capítulo 2 versículo 22. Primero Samuel 2:22 nos dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y dormían con las mujeres, ¿qué dice? Que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, que habían algunas mujeres que estaban dedicadas a este tipo de servicios en oración y en ayuno. Ellas no entraban a la parte del tabernáculo o más allá del atrio, pero sí estaban hacia las puertas. Aquí vemos entonces que así había mujeres que se dedicaban a este servicio. Bueno, un versículo no es suficiente. Bueno, vamos a otro versículo. Lucas, capítulo 2, versículo 37.
Nuestro Señor Jesucristo nació y lo llevaron al templo, y versículo 37 de capítulo 2 dice, y era viuda, desde versículo 36, estamos en el templo, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, de noche, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Es decir, entonces, todo este enredo, todas estas detalles, para mostrar que porque algunos dicen que las mujeres iban a verse como si fuera un espejo, pero no tiene nada que ver con eso. Nada más era un detalle para mencionar. Así que, para ir desarrollando más esta idea también, si estas mujeres, por lo general las mujeres les gustan tener sus espejos en las casas, y estas mujeres dan los espejos hechos de bronce, en vez de estar viendo la belleza exterior de cada una, ellas lo dan para el servicio al Señor, para que esta vasija y todo lo que involucra la parte del atrio, la parte de afuera, pueda adornar la tierra, pueda verse la belleza y hermosura en el servicio de adoración hacia Dios. Un adorno terrenal ofreciéndose entonces en ofrenda como una fuente purificadora hacia el Señor. Es más, cuando en capítulo 30, versículo 18, empieza a mencionar dónde se ubica. Nos dice que esta fuente tenía que ubicarse o colocarse hacia la entrada del tabernáculo, es decir, el tabernáculo de reunión, que es la misma tienda, y el altar del atrio, es decir, el altar que se encontraba afuera, no el altar del incienso. Así que, si nosotros vemos esto, o se lo puede imaginar, no está hablando específicamente de tenerlo como si fuera una línea recta, sino más bien como uno al lado del otro, para que sea conveniente a los sacerdotes en su uso. Y entonces de esa manera ellos puedan entrar a hacer su servicio en el mismo tabernáculo como tal. Ellos podían entonces también encender el fuego que estaba en la parte de adentro. Ellos debían lavar sus manos. Todo lo que estaba adentro, si usted recuerda las prédicas anteriores, ya estaban purificadas. ¿Se acuerda toda la sangre con la que tocaron los cuernos en los diferentes altares? El pan, los panes de la proposición, la mesa, aún en la parte interna el arca del testimonio o el arca del pacto, todo era santificado. ¿Cómo van a entrar con las manos sucias a la presencia de Dios? Entonces ellos tenían que lavarse las manos y los pies. Como dice Éxodo 3:5, Dios le dice a Moisés, quítate el calzado, porque lo que vas a pisar es tierra santa, para que no mueras. Así que vemos enfáticamente aquí, versículo 20 y versículo 21, que menciona esto, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Así de serio se toma Dios su servicio hacia Él. Nadie puede acercarse a Él si está sucio. Toda cosa con manos inmundas. Ellos venían con sus manos sucias desde afuera. Sus pies estaban sucios. Debían ser limpios por medio del agua que provenía de la fuente. Porque si no, sería suciedad en el lugar santo de Dios. Hay varios propósitos, hay varias cosas a mencionar aquí. La primera es que esta fuente, o como dicen, esta pila o esta vasija grande de bronce, un recipiente lo suficientemente grande, te puede buscarlo y pone el altar, la fuente de bronce o lavacro y sale una vasija bastante grande.
tenía que contener una gran cantidad de agua colocada en la puerta, cerca de la puerta. Es interesante, porque aquí cuando vemos el tabernáculo, cuando se traslada todo esto y Dios le da la visión a David y a Salomón de construir el templo, ellos van a hacer todo de una escala mucho mayor. Van a hacer muchas fuentes también. Pero acompáñame a Zacarías 13. Y lo bueno fue que nosotros, el segundo himno que cantamos, hay un precioso manantial, si usted recuerda, es ese mismo versículo. Dice Zacarías, buscarlo, 13:1. Hablando de un tiempo en adelante, no exactamente de lo que estaba pasando en el tiempo del Éxodo, no en el tiempo del templo, sino una visión hacia el futuro. Y dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación de pecado y de la inmundicia. Aquí vemos entonces que no es solamente una fuente, o mejor dicho, en Éxodo vemos que es una fuente para que los sacerdotes se laven las manos. Pero acá en Zacarías nos está hablando de una fuente mucho más grande que dice que para toda Judá y toda Jerusalén. ¿Usted sabe por qué es importante eso? Porque cuando recordamos el pacto de Dios con su pueblo en Éxodo capítulo 19, Él les dice, yo los voy a hacer a ustedes una nación santa. Van a ser una nación, un real sacerdocio. Si Él está anticipando que el pueblo va a ser todos sacerdotes. Si todos son sacerdotes, ¿qué deben ser? Todos limpios. Todas sus manos purificadas y sus pies purificados. Aquí Zacarías nos habla de una fuente inagotable de agua viva. De modo que nuestra culpa, o mejor dicho, que nuestra culpa debe ser quitada. O toda contaminación debe ser quitada. Esta fuente donde los hijos de Aarón y Aarón mismo como sumo sacerdote tenían que lavarse. Ellos entraban, se limpiaban, se purificaban y podían servir mañana, tarde, o en las mañanas por lo menos, estar limpios. Este propósito era para uso diario. Pero ¿sabe? El libro de Reyes menciona algo también. Acompáñenme brevemente. Segunda de Reyes, capítulo 5. Versículos 12 al 14, Segunda de Reyes, capítulo 5. Dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a las palabras del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Esta es la historia de Naamán. Naamán era un personaje importante, le dio lepra y tenía una sirvienta y le dijo, vayan donde el profeta y él les va a decir qué hacer. Naamán no quería meterse en el agua porque dice, tenemos mejores ríos allá en Damasco. Meterte 7 veces en el agua, en un río, ¿qué más da si tienes lepra? Una confianza en Dios. Pero lo que vemos aquí, para ahora seguir viendo esto,
La lepra mostrándose como esa impureza y esa suciedad. Y confianza en Dios al decir, yo me voy a meter porque el profeta lo dijo. Confiando en la promesa de Dios que va a haber sanidad, va a haber limpieza y purificación. Esto nos muestra, lo mencionado aquí. Hay que enseñar o muestra a nosotros la pureza en todo lo que hace el Señor. Una santidad y una reverencia que debe haber y un temor que debe estar delante de nosotros en todo lo que nos contamina y nos ensucia. El pecado. Pero no solamente hay que lavarse y quedar limpios como la primera vez, sino que siempre deben estar limpiándose, es decir, una limpieza continua. Déjeme hacer un paréntesis o hacer una breve aplicación aquí. Como un pastor, o sea, un maestro de Biblia, o sea, lo que sea, va a acercarse delante de la presencia de Dios sin haberse él mismo limpiado. Cuando me refiero a limpiado, no me refiero a que se perdone los pecados él mismo, sino haber confesado sus pecados al Señor. Haber dicho, Señor, yo sé que soy indigno para estar aquí, para hablar tu palabra. De la misma manera con cada uno de nosotros. Solo estará en el lugar santo de Dios el que tenga manos limpias y corazón puro, dice Salmo 24, versículos 3 al 4. Y esto ha sido para enseñarnos entonces que diariamente, todos los días, se debe renovar ese arrepentimiento por el pecado. Y nuestra aplicación a cada creyente por medio de la sangre de Cristo. Hemos sido perdonados una vez y para siempre. Hemos sido redimidos, como vimos la semana pasada. Cristo siendo el pago. Él mismo ofreciendo su vida. Pero él le dijo a Pedro, o en Juan, vamos a buscar las palabras que Pedro le dice a Jesús y lo que después responde Jesús a Pedro. Juan capítulo 13. Versículos 8 al 10. Pedro le dijo, no me lavarás mis pies jamás. Imagínense a Pedro bastante impulsivo. Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo a Simón Pedro, Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios. Porque no sabía, bueno, que al final dice no todos estáis limpios, haciendo una referencia a Judas. Entonces hemos sido perdonados una vez y para siempre, pero debemos confesar nuestros pecados diariamente, limpiar nuestras manos. Y esto es algo que se debe hacer siempre, todos los días. Limpiar las manos, purificar nuestros corazones. Y entonces, como dice Santiago capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es más, el mismo rey David, Salmo 26, versículo 6 dice, lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Esa era la actitud. Por eso es que David se le conoce como el hombre conforme al corazón de Dios. No por conceptos abstractos y mayor espiritualidad, sino porque él estaba consciente de su impiedad, de su pecado. Dice, mi pecado está allí todos los días y lo confieso. Dice Salmo 51. Pues saben, hay algo importante aquí. Y creo que se lo debe estar preguntando. Si volvemos brevemente ahí al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 8 al 10. Cristo está diciéndole a ellos, específicamente a Pedro, si ya estás limpio, no necesitas limpiarte todo.
necesitas limpiarte en aquellos lugares, en este caso los pies, que te has ensuciado en tu caminar diario. Él está diciendo aquí que Cristo, o Juan nos está diciendo que Cristo es la fuente en la cual todos los que se acercan a Él serán limpiados. Y por medio de la obra de Cristo, mi querido hermano, usted y yo entonces podemos tener las manos limpias. Lo dice el Salmo 24, capítulo 24, versículos 3 al 5. Pero mire lo que dice el Salmo 15 también. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y después dice, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, y él empieza a describir muchas cosas más. ¿Cómo un hombre puede andar en integridad y hacer justicia con sus manos sucias? Es imposible. Por eso es necesario, como dice Salmo 24, el de manos limpias y corazón puro. Ese es el que puede hacer justicia. Ese es el que puede vivir en integridad. Ese es el que puede caminar rectamente. Y eso, entonces, tener las manos limpias, tener el corazón puro, tener los pies limpiados o limpios, es lo que en Apocalipsis 22, si me acompaña, versículos 1 y 2 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Versículo 11. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Este es el lenguaje que está hablando todavía de tener las manos limpias o las manos sucias. Nos muestran estas figuras de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque dice, el que es justo practique justicia. Y verso 14, bienaventurados los que lavan sus ropas, es decir, todas sus vestiduras en la sangre de sus ropas. Y versículo, creo que es capítulo 9, dice que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Dice, para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Puede ver las figuras que se están usando. Usted y yo podremos entrar a este lugar solamente por medio de aquella verdadera fuente purificadora que es Cristo Jesús. Permítame hacerle una pregunta. ¿Por qué usted viene los domingos a la iglesia? Es una pregunta bastante personal. No tiene que responderme, sino para que piense. Muchos pensarán, bueno, este domingo no hay partido, este domingo no tengo actividad familiar, así que voy a ir a la iglesia para ocuparme en la mañana o ahora a la 1. Otros dicen, es una obligación, así que me van a ver aquí todos los domingos porque es una obligación. Y bueno, es una obligación y el deber cristiano me dice que tengo que estar todos los días aquí abriendo la puerta. Está bien. Estas dos últimas son correctas, pero hay algo que le falta. Le falta la esencia. No sé si sabe a lo que me refiero. Lo que quiero decir con esto es que usted y yo venimos a la iglesia para escuchar la voz de Dios por medio de su palabra predicada, para adorarlo en el servicio. ¿Y sabe qué? No es para venir y escuchar, ay, ¿será que el predicador tiene algo nuevo el día de hoy? Vamos a ver qué me enseña, o si el pastor se equivocó, si dijo alguna palabra mal, o qué herejía o qué cosa contradice a los libros que estoy leyendo. Pero a veces no se viene a escuchar la palabra de Dios. Se viene para hacer de toda clase de cosas menos eso.
Eso me lleva a otra pregunta, y todo esto con un punto. ¿Se ha preparado usted para venir al servicio el día de hoy? Nosotros hablamos de prepararnos para la Santa Cena. ¿Pero se ha preparado usted para venir al servicio el día de hoy? ¿Prepara usted su corazón y su mente para venir a la iglesia? A veces, por la frialdad y apatía de algunos hermanos, se evidencia cuál es la respuesta. Pero es pertinente lavar las manos, lavar los pies. No sé si me explico en mi figura. Lavar nuestras manos y pies para entrar en la presencia de Dios. Cuando nosotros nos reunimos aquí y hacemos el llamado a la adoración, estamos diciendo que Dios está presente con su pueblo. En teoría lo creemos. El punto es si en la práctica realmente lo creemos. Permítame compartirle esto, mi querido hermano, solamente a modo de aplicar en este punto. Porque nosotros tenemos esta tendencia a no prepararnos cuando vamos al servicio de adoración. Un puritano llamado Edward Reynolds escribió lo siguiente, hablando de esto de limpiar sus manos para entrar a la presencia de Dios. Esta es una oración antes de un sermón y dice así: Señor, ahora estoy entrando en tu presencia para escucharte hablarme desde el cielo, para recibir tu lluvia y rocío espiritual que nunca regresan en vano, sino que madura una cosecha de maíz o de mala hierba, de gracia o de juicio. Mi corazón está preparado, oh Señor, mi corazón está preparado para aprender y amar cualquiera de tus palabras. Tu ley es mi consejera, seré gobernado por ella. Es mi médico, seré paciente bajo ella. Es mi maestro de escuela, la obedeceré. Pero, ¿quién soy yo para prometerte algún servicio? ¿Y quién es tu ministro para que me haga algún bien sin tu gracia y tu llamado celestial? Por tanto, siéntete complacido de revelarme tu propio espíritu y de obrar en mí lo que quieras. Y termina Reynolds, amén. Eso es profundo. ¿Qué dice? Preparar, lavar nuestras manos, limpiar nuestros corazones. Señor, he hecho mal. Esta semana no he vivido como debo. Pero sé que tú me perdonas y me arrepiento de ello. Dame la fuerza para esta semana vivir como tiene que ser. Somos lavados por Él. No solamente somos lavados, somos limpiados, somos purificados, somos santificados, como vimos o como hemos visto, somos capacitados para estar en la presencia de Dios. Y eso nos lleva, ya más que todo aplicando, vivir en santidad. Jesús le dijo a Pedro: se van a ensuciar, pero límpiate los pies. Acompáñame al libro de Efesios, capítulo 4. Y si usted quiere otra referencia, también Colosenses capítulo 3. Prácticamente Pablo está hablando de lo mismo. Está hablando de una vida nueva en Cristo Jesús. Es decir, está hablando de santidad en las vidas. Si usted ve el versículo 17, él dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y él empieza a explicar: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia. El versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Tenga en mente la figura del Antiguo Testamento. Para entrar a la presencia de Dios se tiene que lavar las manos.
Dice, vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y haber sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, fuera de la puerta, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Es un proceso esta santificación, una limpieza de todos los días. Y después Pablo empieza a decir, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Después dice, airaos, pero no pequéis. Dice, no se mientan los unos a los otros. Y el que robaba, deje de robar y empiece a trabajar y comparta con los que no tienen. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Y después dice, desecha estas cosas, también versículo 31 y versículo 32. Pablo entonces hace un llamado a vivir en santidad. ¿Por qué es posible que él tiene en mente esto? Él era fariseo y él tenía todos estos conceptos de pureza y limpieza. Y ahora aplicados en Cristo Jesús vemos por qué todo es un anticipo, un tipo, una figura de lo que representaba en el Antiguo Testamento, ahora en Cristo. Así que tenemos un llamado a vivir en santidad. Pero también tenemos otro tipo de asuntos aquí. Y con esto voy terminando. Esta limpieza, de una manera más, no tan directa, sino más indirecta, y lo voy a desarrollar, no solamente nos habla de la santidad, sino nos habla de consuelo. ¿Por qué digo consuelo? Vamos a ver por qué. Un consuelo futuro para aquellos que han sido lavados. El que no está lavado no tiene consuelo. El que está lavado tiene consuelo, como vimos hace un rato en Apocalipsis. Usted se pregunta, ¿por qué paso enfermedades? ¿Por qué atravieso por enfermedades difíciles? ¿Por qué paso pruebas, persecución, lucha contra el pecado? ¿Por qué atravesamos todas estas cosas? ¿Por qué atravieso esto si yo soy cristiano? Ya soy salvo, soy convertido, he sido redimido. ¿Por qué me pasa esto a mí? Es la pregunta que muchos se hacen. Y es una pregunta legítima. Porque todavía nos falta que seamos glorificados. Todavía nos falta estar en ese estado eterno y perfecto, que no es aquí en esta tierra. Enfermedad, sufrimiento, muerte nos recuerda que somos seres caídos. Luchar contra el pecado, la persecución por nuestra fe, o la fe es probada, porque de dicha manera somos también purificados, como el oro. Vamos madurando, pero también nos lleva a algo, y es un anhelo a lo que viene en el futuro. Un anhelo desesperado por la venida del Señor. El consuelo, mi querido hermano, es que esta vida es pasajera. El anhelo, un consuelo ahora. Usted y yo somos consolados ahora por el Señor. Pero todavía ese consuelo en estos términos todavía no está totalmente perfecto porque seguimos en esa lucha, sino que ahora hay un anhelo o estamos esperando a un consuelo mayor. Y ese consuelo mayor será perfecto, donde dice que Él va a enjugar toda lágrima, consolará a aquellos que han pasado todas estas cosas, pero será la herencia o aquella perfecta herencia de la tierra prometida. Pero ¿sabe? Solamente aquellos que han sido lavados en la obra de Cristo, por medio de la obra redentora de Cristo, pueden vivir en santidad y pueden tener un consuelo futuro. Que en este día, cualquiera de estas cosas que usted esté pasando, el anhelo sea: yo estaré allí, porque el Señor me limpió a mí. Me limpió por medio de su obra redentora.
Anhelamos y esperamos cielos nuevos y tierra nueva, pero estaremos con Él eternamente. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Padre, te agradecemos por este tiempo, Señor, que nos has dado con tu palabra. Padre, gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Padre, y ahora que hemos podido meditar acerca de esta fuente de bronce, Señor, una fuente donde tenían que limpiarse las manos, Señor, y los pies para poder entrar a tu presencia. Padre, ahora nosotros, por medio de haber sido limpiados y purificados, Señor, por medio de la obra de tu Hijo, Señor, podemos entrar a tu presencia, Señor, confiadamente, por medio de la obra de nuestro Santo Salvador. Padre, aquellos hermanos que están pasando tiempos difíciles, Señor, tiempos de prueba, tiempos de enfermedad, las luchas, Señor, contra su propia carne y contra el pecado y todas estas cosas, aún la persecución. Señor, ayúdalos a fortalecerse en su fe, que ellos puedan ver que este anhelo, Padre, Señor, no es un anhelo fingido, sino que es un anhelo verdadero y que debe ser real en nuestras vidas, porque tú lo has prometido, Señor, y nosotros podemos estar confiados en ti. Gracias, Padre, por tu misericordia para con nosotros. Pedimos bendición en este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén.